Por lo que Rosalind una vez y en el alojamiento del prota justificaría el que al ya conocerse creía innecesario el haber tocado la puerta, palabras a las que Larsen haría caso omiso a su vez que reiteraba el claro crecimiento que ésta había tenido, palabras de las que se vería a ésta el sonrojarse un poco al mismo tiempo que Larsen trataba de molestarle al justificar su regreso al clan Maitón como un retiro cobarde del mundo exterior, argumentos de los que Rosalind estaba al tanto que eran totalmente falsos y razón por la que inclusive haría mención del nombre de su tío y por ende el maestro que Larsen había tenido del que ahora Rosalind señalaría el haberle reiterado en varias ocasiones que Larsen era muy superior a ella, agregando a esto último el no entender cómo ahora Larsen era poseedor de un espíritu de lucha en su interior. Siendo tal declaración algo que llamaría la atención de Larsen ya que tal perspicacia era digna del mayor talento del clan Grandel, intuyendo el cómo. Inclusive Magner había hecho uso de él para incentivar a Rosalind a volverse más fuerte. Por lo que al estos haberse vuelto a encontrar no era para nada extraño el que Rosalind estuviera ansiosa de tener un duelo junto a él, petición a la cual Larsen se limitaría a negarse inmediatamente y causando con esto la mirada confusa de Rosalind al oír como el prota señalaba el no tener intenciones de pelear si esto no le aportaba ningún beneficio, por lo que si ésta no había preparado nada de antemano para tal petición tan solo sería una pérdida de tiempo, en donde y al confirmar sus sospechas persuadiría a Rosalind para en caso de ganar guiarlo hasta la biblioteca de los Grandel, terminando junto con lo ya dicho los términos de aquel combate en el que se daría a conocer el Larsen haber prometido a Rosalind cumplir uno de sus deseos en el caso de su derrota, causa por la que la ya mencionada comenzaría a evaluar el campo de batalla y sus ventajas sobre por lo que al ya conocer que Larsen era poseedor de un espíritu de lucha se diría el poder ganar ya que su experiencia en las artes marciales eran considerablemente mayores a las de un principiante, procediendo a la par de lo ya mencionado en arremeter contra Larsen quien se veía un poco sorprendido por la increíble agilidad de de la que ahora se nos mostraría el haber logrado conectar el primer golpe del que se vería a Larsen dar una leve sonrisa puesta que la fuerza de iba totalmente en contra de lo que aparentaba su ligero cuerpo, siendo así como ahora se vería a Rosalind el haber ido tras los pies del prota para romper su equilibrio y así acertar el golpe final en su rival. Estando un tanto indeciso Larsen por cómo debía actuar en tal situación y optando por actuar su habilidad de fortalecimiento de cuerpo con el que aun si el golpe de Rosalind había sido rápido, fuerte y preciso, se vería a esta con un semblante confuso al ver cómo Larsen estaba a pocos metros suyos totalmente ileso, escena la cual traería a la mente de Rosalind la promesa que le había hecho su abuelo de cumplir cualquiera de sus deseos en caso de tan siquiera acertar un golpe en Larsen. Siendo tales palabras algo que claramente lastimaría su orgullo sin mencionar el que ahora en el presente aun si Larsen había tenido la oportunidad de contraatacar no lo había hecho a la espera de una mejor oportunidad, argumento con el que Rosalind señalaría sentirse un tanto avergonzada y debido a lo cual la ya nombrada en un arrebato de ira golpearía a Larsen con todas sus fuerzas, reconociendo el prota el como tal golpe no era algo a lo que un mago normal pudiese haber resistido, no pudiendo cantar victoria aún después de esto ya que tan solo era el inicio de la lluvia de ataques que Rosalind estaba dirigiendo en su contra y del cual se veía a Larsen estar deteniendo cada uno de estos mientras mantenía un semblante tranquilo y una aptitud analítica por el inconmensurable espíritu de lucha de Rosalind. En donde y al ya haber visto lo que quería procedería en terminar con el combate al rápidamente derribar a Rosalind contra el suelo y por consiguiente con su puño envuelto en llamas frente al rostro de esta señalar su clara victoria, escuchándose a la par de esto unos breves aplausos por tan fabuloso combate, siendo ahora tal entidad reconocida por Rosalind como su padre quien la había seguido todo ese tiempo, tomando tal resultado inclusive por sorpresa a Larsen ya que no había pensado el tener cara a cara al jefe de la familia Grandel tan pronto, procediendo por consecuente Larsen en saludar formalmente al ya nombrado, no pudiendo él evitar pensar lo que habría pasado de haber golpeado a su hija frente a sus ojos, tomando en aquel momento la palabra el padre de Rosalind al indagar los asuntos de un maitón con la biblioteca de Grandel, dando Larsen como respuesta el serle necesario para el crecimiento de sus artes marciales, siendo tal actitud algo que dejaría un tanto sorprendido a él, patriarca de los Grandel, por lo que al tener un leve interés en señalaría el enviar una invitación a su familia muy pronto, agregando junto a esto con el concederle la entrada a la biblioteca de segunda clase a la inclusive Rosalind tenía prohibido entrar, llevando todo esto a cabo con la única intención de que tanto él como su hija se hicieran aún más cercanos, culminando así de esta forma aquella noche y llegando el siguiente día en el que ahora Larsen frente a la casa de su madre.
desconcentrándolo en aquel momento el sentir una fuerte presencia tras suyo y por lo cual terminaría percatándose que se trataba de Senkan, la mano derecha de su padre, quien en aquel instante se limitaría a dar la breve razón del ya nombrado sobre el querer verlo en cuanto terminara la visita a su madre, por lo que Larsen tras acatar tal mandato se vería a este desaparecer rápidamente del lugar mientras que el prota se preguntaba por las intenciones de su padre por las que le estaba dando un trato tan gentil aun si éste había vuelto al clan Maitón en medio de su peregrinación, por lo que sin más rodeos dejaría esto de lado y entraría a la cabaña en la que y tras el recibimiento de Eida saludaría a esta junto a su madre quien pedía a la sombra del prota un poco de té para tener una plática junto con su hijo, alegrando la ya presente escena un tanto a Larsen ya que la relación de estas dos seguía siendo la misma, transcurriendo en tal instante los minutos y con ellos las horas en las que Larsen estaría contando a su madre acerca de su viaje, para una vez y llegada la tarde decirse el que ya era hora de ir a ver a su padre. Anunció con el que ahora y nuevamente con Larsen se vería a este el entrar a los aposentos del patriarca de quien se nos mostraba el tan siquiera mostrar una pizca de alegría y en su lugar pidiendo al prota un informe detallado de su corto pero aparente productivo viaje, palabras con las que ahora Larsen al ya saber de antemano que no podría ocultarle la verdad a su padre optaría en tan solo darle a conocer un 90% de la verdad, comenzando con el hecho de ahora ser poseedor de un espíritu de lucha dentro de su cuerpo lo cual le había dado acceso al estilo de combate elemental con técnicas de combate mágico, motivo por el que con mayor seguridad aseguraría el poder crecer con la misma velocidad que lo había hecho el primer cabecilla de los Maitón, dando a saber Larsen por pedido del patriarca el como los únicos conscientes de su naturaleza mágica eran Rudia y Miran a quienes su padre señalaría el haberlas asesinado en su lugar, replicando a esto último Larsen con él. Serles más útiles vivas que muertas de lo cual su padre no podía evitar darle parte de la razón, admitiendo con todo esto el prota con el ser débil ya que a diferencia de su progenitor este aún era tan débil como para necesitar de los demás, incapaz inclusive de proteger a su madre. Argumento según el cual el decatra de los Maitón accedería a respetar su decisión con la única condición de que nadie supiera su verdadero ser aun si se trataba de su hermana Evelia, jurando con lo ya dicho Larsen el tomar sus palabras en cuenta, agregando como enseñanza a su padre el que un depredador siempre debe demostrar 7 de su fuerza y guardar 3 de sus garras, perspectiva la cual según sus ojos era totalmente diferente ante la presa al ser todo lo contrario, por lo que al Larsen entender la idea bajo la cual estaba fundamentada la enseñanza de su padre, enfatizaría el volverse tan fuerte hasta el punto de mostrar el 100% de su poder cómodamente, terminando con esto ahora la plática con su padre y para acto seguido entrar en escena la carta del líder del clan Grandel en la que se estipulaba oficialmente que éste quería invitar oficialmente al prota como un invitado de honor, por lo que sin lugar a duda esto solo daba a pensar el que el talento de Maitón era tan de su interés que no le importaba admitir que Larsen era más sobresaliente que su hija, generando una leve sonrisa en el patriarca de los Maitón el ver cómo el menor de sus hijos estaba creciendo y junto a ello fortaleciendo su posición como sucesor. Apareciendo justamente en aquel momento una ventana del sistema frente a Larsen quien interpretaría esto mismo como el que su padre tras mucho tiempo había terminado de creer su historia sobre haber ocultado su poder hasta los 10 años, noticias la cual lo aliviaría un poco ya que una falta de probabilidad en el mundo por culpa de su padre sería muy molesta, procediendo a su vez en dejar esto un poco de lado a la hora mejor preguntar a Eida si había hecho lo que le había ordenado, respondiendo a lo ya mencionado Eida de forma asertiva y cambiando con ello de escena en la que se nos mostraría una gran montaña de chocolates a ojos de una avergonzada Evian quien se negaba a recibirlos, deshaciéndose de cualquier mal pensamiento el prota al señalar ser un simple regalo como amigos, no teniendo de otra esta más que aceptarlos no sin antes refutar el no dejarse llevar de la emoción con el prota como en el pasado, palabras de las que Larsen daría una leve risa y en su lugar pidiendo a esta buscar por él todos los libros que contenga información sobre el gran sabio Albert, petición a la que Evian al no ver problemas accedería llegando hasta el punto de enviar una solicitud a las demás bibliotecas para hallar mayores resultados, estando un tanto curiosa la ya nombrada por el reciente interés del prota por tales libros pero aún así optando en dejarlo de lado y en su lugar darle a sugerir un libro bastante bueno, haciendo este de manera inmediata acto de presencia frente al prota por el título de la magia de hielo de Nosran, magia la cual era el principal atributo dominado por Evian a la perfección y de la cual en aquel instante estaba escuchando el ayudarle como bibliotecaria cuando éste lo deseara, en donde y al Larsen mirar más detalladamente aquel libro notaría él como éste no tenía autor y por ende sospechando de Evian como su creador,
por lo que si Larsen aplicaba tal atributo al Santo Grial lo más posible es que accediera a un nuevo estilo de combate. A lo que y tras cambiar repentinamente de escena se nos mostraría un anexo de entrenamiento en el que varios monstruos ya habían sido sometidos por magia de agua mientras el examinador debido a los hechos bañaba en halagos al genio entre genios Carlton Maiden, argumentando junto a lo ya dicho el que sin lugar a duda el aprender escudo de gotas había sido un gran logro a tan temprana edad, llegando el ya nombrado a sentirse tan confiado hasta el punto de pedirle llamarlo, no logrando el entender siquiera un poco el examinador allí y por ende Carlton haciendo referencia sobre el llamar a su hermano menor Larsen para enseñarle quién estaba por encima de quién. Volviendo tras lo ya dicho ahora a la mansión de otoño y lugar de descanso de Larsen en el que en este estaría analizando el contenido del libro entregado por Evian, interrumpiendo en aquel instante Eida su lectura al preguntar si alguna vez había solicitado tal libro. Respondiendo a esto el prota negativamente y por ende así Eida viéndose un poco confusa por la recomendación de Evian a este, refutando ante esto Larsen con el segaramente esta ser la ayuda neutral de la que había hecho mención. Evian, recapitulando junto a esto Eida el como aun si los bibliotecarios no se conectaban entre sí esta lo había hecho por Larsen, por lo que al ya saber cómo podía terminar aquello se propondría el mantenerse alerta. Llegando así en cuestión de segundos el siguiente día en el que Evian había hecho acto de presencia en la resistencia del protagonista a la par que enfatizaba el estar allí de visita por Eida, quien presente en el lugar se mantenía al margen de la situación, a lo que ni bien ni disimulada Evian aprovecharía tal oportunidad para entregar al prota su encargo acerca del contenido de El Gran Sabio Albert, agregando junto a lo ya dicho el que al parecer en las bibliotecas de la familia Mayton no se encontraba mayor registro de aquel tipo. Agradeciendo aún así Larsen a esta por sus servicios a su vez que hacía a esta un pequeño regalo con los chocolates sobre la mesa, a lo que y conforme el transcurso del día se nos mostraría a Larsen el haber estado en el tejado de su mansión por al menos 6 horas en las que con decepción se decía haber analizado tan solo una hoja del libro del gran sabio, Alberto por su alta dificultad, caso el cual era totalmente distinto con el tomo de magia de hielo puesto que inclusive Evian se había tomado la molestia de señalar amablemente cada importante detalle, razón por la que su prioridad en aquel instante sería el concentrarse en aprender la magia de hielo y dejar el libro del gran sabio a un lado para cuando tuviese más tiempo libre. Procediendo junto a lo ya dicho Larsen en analizar el ya mencionado a su vez que en una pequeña fracción de tiempo había logrado el comprenderlo a la perfección y seguido de esto el Santo Grial haber grabado la magia de hielo en su interior, dando esto como resultado el que tanto su magia de hielo como su combate mágico se unieran en uno, por lo que al Larsen tener duda de su desempeño, llamaría a Eida, no haciéndose de esperar esta tan siquiera un segundo al llegar rápidamente junto a Larsen y pedir sus órdenes, diálogo con el que ahora el prota pediría a esta el detener uno de sus ataques, estando ahora está totalmente lista y por lo cual Larsen de igual forma comenzaría a hacer uso de su habilidad de fortalecimiento así como de su nueva magia de hielo aun si esta era de primer círculo, dando así lo ya dicho ahora en vista el ataque en conjunto por parte de Larsen quien advertía a su sombra de prepararse, efectuando de esta manera el prota un rápido movimiento para cerrar distancia con Eida y seguido de esto conectar de lleno su golpe en la ya mencionada, de la que ahora se nos mostraría el haber detenido su golpe sin mucho esfuerzo mientras a la par de esto Larsen agradecía por ayudarle con su pequeño experimento, enfatizando en voz alta el estar un poco satisfecho por lo ya aprendido y por lo cual Eida al ya haber cumplido su cometido se limitaría a desaparecer a la espera de nuevamente sus órdenes. Dejando ahora a Larsen con la idea del tener que entrenar más arduamente aquella magia, concluyendo así con tal resultado aquel día en el que como último detalle el prota estaría entrenando su cuerpo como de costumbre a su vez que era observado en lo alto por Eida de la que se daría a conocer el pensar que dentro de la familia Mayton no era un gran logro el aprender magia de hielo y mucho menos a la edad tan tardía del prota, aunque tal vergonzoso hecho lo hacía diferente si la magia de hielo que había estado aprendiendo era la magia de la bibliotecaria Evian. Sin mencionar el que el poder anterior mostrado por su joven maestro superaba cualquier otro hechizo de un mago de tercer círculo, por lo que si Larsen seguía con esa velocidad de crecimiento se convertiría en el amo más fuerte que jamás haya tenido, a lo que ni bien y pensado esto tendría que salir de sus pensamientos por un intruso dentro de la mansión de otoño, del que ahora se nos mostraría el acercarse rápidamente corriendo en dirección de Larsen a su vez que éste era reconocido por el ya nombrado como Noah, para poco después hacerse un pequeño cambio de escena en el que se nos mostraría el edificio de entrenamiento Mayton,
Estando claramente dentro de este Larsen mientras señalaba a su hermano mayor de ser una molestia sin solución ni causa, respondiendo a tales palabras Carlton con su hostilidad característica al llamarlo insecto, por lo que al Larsen verlo tan confiado deduciría el que muy seguramente había aprendido el hechizo de tercer círculo escudo de gotas. Afirmación ante la cual Carlton no podría refutar tan siquiera una palabra al su sorpresa haber sido completamente arruinada, en lo que Noah al ver la situación presente anunciaría el claro estado de peregrinación del prota, dando Carlton a esto como respuesta el tan solo querer un duelo para fortalecer su vínculo fraternal, no pareciendo Noah el estar muy seguro de esto último y por ende así Carlton viéndose en la necesidad de recordar a cómo era la jerarquía dentro de los Maitón, tomando así en aquel momento la palabra al señalarle a Noah el poder enviar un reporte una vez y todo acabase, replicando a la par de lo ya dicho el que tal asunto no escaparía de los ojos de su padre por lo que si hubiera sido posible le gustaría no pelear allí, sin mencionar el que muy pronto viajaría a el clan Grandel y el acosar a su hermano mayor no sería muy bien visto de su parte, pero aún así no teniendo opción alguna ya que como heredero de la sangre Maitón era su deber aceptar tal desafío. Pareciendo ante tales palabras Carlton el perder cada vez más y más la cabeza al escuchar cómo Larsen estaba asegurando su superioridad ante él, siendo ahora tal escena vista con algo de nervios por Noah quien veía las claras intenciones del prota al provocar cada vez más y más al sexto maestro, haciendo en aquel momento Larsen honor a tales palabras al señalar el haberlo vuelto un cadáver viviente hace mucho tiempo de no ser por las reglas del clan dentro de su estado de peregrinación, amenaza, ante la que Carlton respondería con cierto sarcasmo para poco después atacar sin aviso alguno a Larsen mientras le pedía el demostrarle el poder bajo el cual estaban infundadas sus palabras, en donde y al hacer contacto aquel tiburón de agua con el terreno dentro de la torre se visualizaría una gran explosión de la que el prota saldría sin problema alguno a su vez que recordaba a su hermano lo importante que era conservar la distancia para un mago. Tratando con esto Carlton el callarlo inmediatamente y con lo cual tan solo lograría golpear el aire mientras a pocos metros suyos se encontraba el prota juzgando su clara falta de experiencia en un combate real, reaccionando a todo esto. Noah rápidamente al con su magia cambiar todo el campo de batalla, en el que ahora Carlton cegado por su enojo argumentaría tomarse su tiempo para pisotear su orgullo, mismo objetivo el cual se reflejaba en la mirada del prota aun si su hermano mayor era un círculo mágico por encima suyo. Procediendo ante lo ya mencionado Larsen en dejarle en claro el como lo único capaz de romper a la magia era una aún más fuerte, para acto seguido moverse a una gran velocidad mientras a su paso era visto por su hermano mayor quien anticipando sus movimientos usaría escudo de gotas como contramedida, sabiendo Larsen el que ahora Carlton estaba tal cual y donde su hermano quería ya sabiendo que una vez y hiciera contacto con su escudo de gotas sería despedazado en 1000 pedazos. Argumento al que el prota haría caso omiso al vérsele golpear de lleno en el rostro de un Carlton ahora claramente confuso. Dejando esto en choca no hay a diferencia de Aeida quien se decía él ya espera tal resultado ya que si algo podía asegurar es que su joven maestro no era algo que un tercer círculo pudiera controlar, a lo que y tras volver con el duelo entre herederos se vería a Larsen el anunciar el dejar hasta allí con la rebeldía de su hermano mayor y junto con esto el deber estarle agradecido con su padre ya que si no hubiera sido un Maitón lo más probable es que no siguiera con vida. Procediendo así nuestro prota en alejarse en silencio y ante la atenta mirada de enojo y odio del sexto hijo de quien se nos hacía un pequeño flashback de su vida en la que se nos mostraba a un pequeño Carlton claramente, asustado por la continua influencia de su hermana mayor Persia de la cual se daba a entender el haberle querido inculcar continuamente lo que ella creía que era el comportamiento más digno de un Maitón, aunque a las tendencias sádicas de ir tan lejos claramente Carlton nunca había podido seguir el ritmo y lo cual había dado lugar a que fuera continuamente y día tras día acosado por Persia quien lo veía como una cucaracha indigna del apellido Maitón, por lo que al Carlton estar lleno de miedo y enojo su única forma de liberarlo y escapar de esa sensación era el maltratar a Larsen en sus escasas visitas al prota de quien había hecho sentir como su hermana Persia hacia con él y, acoso del que se había vuelto su forma de sobrevivir en su familia, razón mayor aún por la que ahora en el presente se vería a claramente indignado señalar matar a Larsen mientras dominado por su ira ejecutaba un hechizo de tercer círculo llamado lanza de gotas, tratando en un intento fallido no a él razonar con y de lo cual sería muy tarde al vérsele arrojar a máxima velocidad su ataque en contra de Larsen, a lo que y él ya nombrado sin vacilar un solo instante haría uso tanto de su combate mágico como de su fortalecimiento de cuerpo a su vez que recibía de
lleno el impacto del hechizo de su hermano del que se nos mostraría al costarle un poco y reconocer junto a esto el que después de todo tal resultado era normal viniendo de un maitón, retomando de este modo Carlton con la ofensiva sin pensar el que esto conllevaría graves consecuencias al estar siendo víctima en tal situación y por palabras de Noah de un reflujo de maná, corriendo así el ya nombrado directamente hacia él en su ayuda al pedirle con clara insistencia el tener que recuperar el control de su magia por su cuenta, no teniendo en cuenta Noah el que Larsen le ordenaría alejarse de Carlton puesto que tal resultado era el castigo por haber traicionado su benevolencia y haber empañado el apellido de los Maitón, sin mencionar tanto su conducta cobarde anteriormente vista al igual que la deshonra de haber sido devorado por su propio mana, viendo ante todo lo ya mencionado Noah un tanto dudoso en dejar morir al sexto maestro así como así y por lo cual Larsen le dejaría en claro el poder ayudarlo aunque por ende si éste realizaba tal acción se convertiría en el enemigo de Larsen Maiden. Palabras con las cuales Noah quedaría en una difícil situación al tener que elegir entre dos de los herederos del clan, pareciendo este el haber logrado tomar una decisión a su vez que al querer dar anuncio de esta era inesperadamente interrumpido por unas llamas de las cuales vendrían acompañadas por la burla de Persia hacia la anterior crueldad demostrada por el séptimo hijo, quien por consiguiente anunciaría el encantarle en definitiva el comportamiento de su hermanito, agregando el que aún así debería de mejorar su mal hábito de darle tantas oportunidades a sus enemigos, siendo ahora esta una escena ante la que Larsen se mantendría expectante ante tal variable de la cual se nos daría a conocer el motivo tras la aparición de Persia, en la que con minutos antes su sombra había estado escondida tras la puerta de la sala de entrenamiento escuchando atentamente el duelo entre hermanos. Al mismo tiempo que se encanacía acto de presencia en el lugar a quien la sombra de Persia justificaría su presencia allí como el interés profundo de su señorita por Larsen, no viendo problema alguno se encana esto último ya que este mismo era su caso y por lo cual tal sombra escondería su espada mientras pensaba el motivo detrás del por qué todos los Maitón parecían estar alrededor de Larsen, a lo que inesperadamente dentro de la habitación tras Encan terminaría por percibir el reflujo de mana, del que había sido víctima Carlton y por lo cual ordenaría rápidamente a la sombra presente el llamar a Persia si no quería que el sexto hijo muriera, no creyendo ante lo ya dicho tal mujer el que Larsen ganase tal combate contra su hermano mayor. A lo que por otra parte se vería a Persia el juzgar a Carlton por el ser un pequeño insecto que siempre recurría de su ayuda no sin antes poner el apellido de los Maitón por los suelos, no pareciendo Larsen el haberse equivocado con su juicio al ver la variable que presentaba Persia allí ya que ésta sin permiso alguno había señalado el llevarse a Carlton consigo, dejando como muestra de su superioridad a el prota el tener totalmente la libertad de seguirla si es que se sentía con la confianza de hacerlo. Provocación ante la cual Larsen no caería puesto que de haberlo hecho estaba seguro de perder una de sus extremidades, optando así de mejor forma en ordenar a Eira el retirarse, mientras ante sus ojos la variable del aprecio de Persia hacia Carlton se hacía presente, variable de la que Larsen se veía un tanto extrañado por tal ajuste ya que tal cual y como conocía la historia original lo más evidente es que Carlton no hubiera podido seguir las enseñanzas de Persia, motivo por el cual habían comenzado a surgir los problemas entre ambos puestos que a ojos de Carlton las enseñanzas de Persia no eran algo que una persona común pudiese seguir, mismo parecer que era de igual forma compartido por la mismísima Persia quien aun si era consciente de ello no pensaba él admitirlo, siendo inclusive tales métodos impartidos por ésta en aquel entonces hacia Carlton ya que esta era la única forma que tenía para demostrar a los demás su afecto, por lo que una vez y mostrado todo lo anterior parecía el que tal aprecio había perdurado hasta la actualidad, razón por la que Larsen no podía evitar preguntarse el tipo de variable que causaría a futuro tanto Carlton como Persia, así transcurriendo el tiempo hasta el día siguiente en el que Larsen recibiría un llamado por parte de su padre por los anteriores acontecimientos y resultado para el cual Larsen parecía estar más que listo puesto que si era necesario actuaría con la actitud propia de un mago sinvergüenza, conforme ya lo que ahora estando en la mansión del patriarca se escucharía a éste el exigir una explicación por lo ya acontecido y por ende queriendo saber el motivo tras el cual Larsen había llevado el duelo hasta tales extremos, terminando a la par de lo ya mencionado el padre de estos por aconsejar a sus hijos el elegir muy bien sus palabras, siendo estas palabras algo que Larsen interpretaría como una de las muchas pruebas del patriarca con sus hijos para analizar cuál de los dos podría traerle un mayor beneficio a futuro, pensar por el que ahora indiscutiblemente Larsen se aseguraría de acaparar toda la atención y beneficio de su padre, debido a lo cual sería un tanto extraño el que Carlton se apresurase a ser el primero en hablar, restándole a Larsen el observar con cautela lo que su hermano mayor tenía preparado para tal situación,
Comenzando así Carlton su relato con el día en el que de niños había tenido un duelo con Larsen, del cual había aprendido la importancia del concepto de distancia para un mago, razón por la que enfocó su crecimiento en perfeccionar tanto su defensa como ataque contra enemigos de combate cercano, dando todo aquello como efecto el escudo de gotas, por lo que en su afán de querer comprobar sus avances terminaría batiéndose nuevamente en un duelo contra su hermano menor, siendo cada uno de sus argumentos visto con un poco de sorpresa por el prota, a diferencia de su padre, puesto que inclusive por petición suya en tal instante Carlton se encontraba admitiendo la derrota e inferioridad ante Larsen. Palabras de las que este último parecía aún que estar un tanto sorprendido daba razón a su extraño comportar, ya que frente al patriarca de la familia tal cualidad como el orgullo lo llevarían a una muerte prematura, por lo que, continuando con el arrepentimiento de Carlton sobre sus pecados y ofensas al apellido Mayton, juraría el trabajar más duro para compensar sus ofensas y volverse un digno sucesor, en donde y al su padre estar conforme con su respuesta daría a Larsen el derecho a hablar, proponiéndose junto a esto el ya mencionado por recuperar el rumbo de los hechos al señalar cuál era el verdadero interés del patriarca, motivo por el que no tendría intención alguna de ocultar lo ocurrido al haber sido desafiado como un Mayton y debido a esto él haberle sido imposible rechazarlo, causando esto el que por consecuente destruyera por completo a su retador hasta el punto en el que jamás volviese a levantar su espada en su contra, caso el cual se había intensificado aún más debido a que el retador de quien hablaba era su hermano mayor, replicando ante todo esto su padre el que todo aquello parecía ser pura palabrería dado a conocer los hechos, acusación bajo la cual Larsen se escudaría por el haber sido interrumpido por Persia, de quien claramente era consciente estar por debajo de su poder en la actualidad, refutando por otra parte el que una vez si levantase tal restricción de poder se aseguraría de cobrar su deuda con esta. No pudiendo ante lo ya dicho Carlton el esconder su impresión, dado que según sus palabras lo que Larsen estaba haciendo en aquel momento era declarar vengarse de Persia, argumentando junto a todo esto Larsen estar diciendo todo aquello debido a que su hermana había revocado su derecho como Mayton sobre los vencidos, por lo que ahora al patriarca, al estar más interesado en su proceder, Larsen tendría que dejarle en claro el que una vez y llegado su día se encargaría de anular por la fuerza el juicio de su hermana y junto a esto cobrar sus deudas varias veces, por lo que una vez y ya satisfecho el patriarca procedería en pasar por alto aquel incidente, a su vez que daba a Carlton la orden de marcharse, y de lo cual éste se preguntaba del que lo hacía diferente a su hermano menor, si éste también por mucho tiempo se había estado esforzando, cuestionante la cual lo acompañaría hasta fuera de la puerta de aquel salón y en las que aprovecharía la presencia de Persia para preguntar si acaso él también podía volverse más fuerte, interrogante a la que Persia respondería con duda el que tal vez era imposible para un insecto, insulto al que Carlton replicaría con el aún si lo era, este también llevaba dentro suyo la sangre Mayton, pareciendo tal convicción el convencer a Persia, quien le aseguraría el tener un pasatiempo un tanto divertido de cuidar insectos, por lo que desapareciendo del lugar le ordenaría a Carlton el ir a su habitación cada día a las 10 de la mañana, señalando, junto a lo ya dicho con el esforzarse al máximo, generando con tal escena el que ahora frente a Larsen apareciese una falta de probabilidad causada por Carlton, pareciendo todo aquel tema el preocupar un poco a Larsen, quien sin tiempo de analizarla sería tomado por sorpresa por su padre del brazo, a su vez que se oía de el como el prota había aprendido la magia de hielo de Nosran, agregando a lo ya expuesto Larsen el haber grabado la magia de Nosran con su técnica de combate, pareciendo esto un poco sorprendente a ojos del patriarca, quien por otra parte preguntaría a si recordaba la magia que había puesto en su cuerpo, trayendo esto consigo el recuerdo de aquel infernal dolor de la magia que su padre había grabado en su nombre, por lo que recordarla agradecería a mientras señalaba el aún no haber tenido oportunidad de probarla. Pareciéndole esto perfecto a su padre, quien sin permiso alguno procedería en transformarla, observando así Larsen el cómo la magia anteriormente grabada en su cuerpo ahora se hacía visible al mismo tiempo que se recombinaba a sí misma sin dolor alguno. Agregando a esto su padre el hecho de cómo su nuevo ajuste se encargaría de ocultar la magia de atributos del prota, siéndole inclusive con esto imposible a un mago como del calibre de Evelyn ver a través suyo, transcurriendo así unos breves segundos en los que la mejora de su hechizo estaría lista, a su vez que ahora un tanto confuso Larsen por pedido de su padre le daba las gracias por el regalo recibido. Por lo que una vez y terminados sus asuntos allí el patriarca de los Mayton daría permiso a de irse al mismo tiempo que Larsen observaba en su padre una sonrisa aparentemente satisfecha, culminando de esta forma aquel día y llegando la noche en la mansión de otoño, dentro de la cual Larsen estaría pensando sobre el regalo ya recibido por el patriarca,
puesto que en la historia original si bien éste había dejado a sus parientes consanguíneos una gran herencia, esto no debía ser interpretado como un regalo, razón mayor por la que no podía evitar el pensar que había algo más detrás de la magia plasmada en su cuerpo, teniendo junto a lo ya dicho levemente la sospecha de su primer pista, de la cual muy seguramente era la palabra regalo, por lo que al ya saber que esta era una nueva tarea dada por su padre, se propondría él descubrir la habilidad de magia en su viaje a la familia Grandel. A lo que una vez y llegado el siguiente día se vería tanto a Anton como Eira el estar más listos para emprender su viaje junto a Larsen y Rudia, de quien se daba a entender el haber estado impaciente por volver a ver al prota, motivo por el que ni bien y reunidos todos procedería Larsen en dar inicio a su viaje rumbo a la familia de artes marciales Grandel, siendo esta última una de las familias que se encontraba de extremo a extremo con la familia Maitón, dando a conocer el prota como clan estaba dividido por dos mares, del cual el primero era el Mar Negro rumbo al clan Sade, mientras que el mar a cruzar para llegar al clan Grandel era conocido por el nombre del Mar Muerto, siendo así como a continuación se nos mostraría a estos el atravesar como primer prueba las montañas de Alfesto, para por consiguiente cruzar el río Amazon, lo cual daría lugar a que finalmente se encontraran dentro del continente gobernado por los Grandel, restándole con esto, según palabras de Eira, 3 de los 10 días que habían calculado para llegar al clan Grandel, pareciéndole un tanto molesto a Rudia el que los Grandel no aprueben el uso de los portales, ya que así podrían haberse evitado tal recorrido, para acto seguido caer la noche sobre estos, y en la cual por primera vez en todo su viaje se presentaría el primer problema al ser estos emboscados por una araña gigante, de la que Eira en cuestión de segundos tendría que hacerse cargo al cortarla en varios trozos, al mismo tiempo que pedía a Anton el recolectar el veneno de esta, para poco después de tal acontecimiento verse el transcurrir los 3 días estimados y por lo tanto dejarse ver estos frente a la entrada del clan Grandel, de la cual observaría como primer detalle una puerta enorme frente suyo, a su vez que el prota, tras observar que no había nadie a su alrededor, procedería en activar su ojo celestial para analizar la gigantesca puerta, dando esto resultado a las especificaciones ya esperadas por Larsen. A lo que paralelamente de esto se vería una conversación entre Magner y el patriarca de los Grandel, en el que su hermano mayor replicaba la clara responsabilidad de Larsen ante el pronto crecimiento de Rosalind, siendo estos dos en aquel momento interrumpidos por el anuncio de la llegada del prota y su gente, los cuales daría a conocer el anunciante contratarse de sus 2 sombras y un mago de fuego, estando un poco más interesado el patriarca por el actuar de Larsen frente a la puerta de los Grandel, puesto que tal puerta albergaba un misterio secreto únicamente conocido por los Grandel para poder abrirse, interrumpiendo el pensar de este Magner al señalarse no estar muy sorprendido si el ingenioso chico de los Maitón lograba abrir esta, llegando inclusive a señalar un tanto un detalle de sus ojos que aún le era totalmente desconocido, por lo que mejor optaría en enfatizar el limitarse a observar, ya que Larsen al igual que ellos era poseedor de un espíritu de lucha, en donde una vez y con el prota se vería a este el haberse percatado de la función de tal enorme puerta como un amplificador del espíritu de lucha, sin mencionar el que ésta era realmente pesada y motivo debido al cual Anton con clara confianza se ofrecería a probar abrirla, aunque contrario de su pensar su fuerza era claramente insuficiente, dando así esto como resultado a su rotundo fracaso y el consuelo tanto de Rudia como Larsen, de quien en aquel instante se nos daba a conocer el saber mucho más de la historia del clan Sade a diferencia del clan Grandel, ya que el protagonista no se situaba en este, causa por la que él no conocer la existencia de un sello amplificador del espíritu de lucha que solo permitía el ser abierto por los integrantes de la familia Grandel, y si espíritu de batalla no le era de extrañar, no significando aún así esto un verdadero problema a Larsen, ya que contrario de esto era un beneficio que obtendría con tan solo abrirla, procediendo así Larsen en dirigirse a esta, mientras sin vacile alguno se proponía el abrirla. Propósito del cual se nos mostraría a Larsen el haberlo conseguido al poco tiempo, a su vez que se nos mostraba al patriarca de los Grandel ser informado de esto y por consiguiente por petición de este uno de sus sirvientes el asegurarle haberla configurado para que ésta fuese lo más pesada posible, restando mérito alguno el patriarca a los anteriormente dicho, ya que no era de extrañar tal resultado si éste en realidad poseía un espíritu de lucha, siendo rápidamente corregido este por su sirviente, quien con sumo respeto le daba a conocer el que a diferencia de lo que pensaba en realidad Larsen para abrir la puerta no había hecho uso de su espíritu de lucha para abrir la puerta, riendo ante tal afirmación Magner al reprocharle a su hermano el siempre haber tenido razón, culpando de su equivoque el patriarca a Magner, ya que a diferencia de él no era consciente del monstruo que había creado.
argumentando a lo ya dicho Magner el como Larsen tan solo era un mago de tercer grado, por lo que al estés no tener mucho que había implementado en su estilo de combate el espíritu de lucha se diría el tener que verlo por sí mismo, a lo que ahora y ubicado en el Salón de las Artes Marciales tanto Larsen como Rudia y su sombra serían recibidos por el bibliotecario principal de la familia Grandel llamado Ultu, personaje del que ahora Larsen se notaría un tanto confuso ya que este era totalmente opuesto a la descripción que había dado de él en la historia original como amigo de Cassian y futuro heredero del rey del combate, saliendo a su vez rápidamente Larsen de sus pensamientos al presenciar como Ultu sin más había preguntado de manera cortejante el nombre de Eira debido a su hermosa apariencia, palabras con las cuales Eira que no mostraba mucho sus emociones dejaría ver un semblante de incomodidad absoluta a la par que de esto se limitaba a pedir un poco de respeto ya que estaban frente a su amo. Entrando de esta forma Ultu en razón y pidiendo junto a esto tanto disculpas a Eira como a Larsen por tan penoso comportamiento, mismo del cual Larsen se decía el no estar muy sorprendido ya que tal personalidad de Playboy era un ajuste propio suyo así como este en el futuro de la historia original le había traído problemas con Rudia, por lo que dejado de rodeos ahora el prota pediría a Ultu el guiarlos hasta el patriarca de los Grandel, petición la cual no sería necesaria por palabras tanto de Magner como de su hermano menor a quien Larsen llamaría como Velatudor y por ende tal recibiendo no siendo esperando por Larsen. Pareciendo tal expresión en el rostro del prota al causar la burla de Magner quien señalaba el que la peregrinación de Larsen debía ser la más extraña de todo el mundo, pensando por otra Velatudor como por más que veía al prota no podía creer que aquel fuera el cuerpo de un mago de la casa Maitón, a lo que tras ir directamente al grano este pediría a Larsen el decidirse entre la biblioteca de tercer y segundo grado, no pareciendo el prota el estar muy conforme con elegir una sola y debido a lo cual trataría de convencer a Velatudor de dejarle ver ambas, plan del que se nos mostraría ser rápidamente frustrado por la clara negativa del patriarca y no dejando de otra a Larsen más que elegir una opción totalmente distinta a las dos anteriores al señalar querer entrar al salón de artes marciales, desviando su interés con una pequeña mentira al señalar que los movimientos del bibliotecario habían llamado su atención, argumentando del que Magner se daría a entender el dudar un poco del talento de este y al mismo tiempo que Velatudor daba por cumplida la petición del prota, quien al conseguir su objetivo se diría el buscar el secreto tras el ascenso de Ultu como rey del combate, transcurriendo así unos breves segundos en los que ahora y en el salón de artes marciales Ultu mencionaría al prota poder conseguir cualquier libro que éste desease, servicio del que Larsen no haría uso precisamente al ya haber visto lo que estaba buscando gracias a su ojo celestial, motivo por el cual Larsen procedería en mostrar al bibliotecario el libro a leer y el cual llevaba por nombre Las artes marciales secretas de Tutanka. Sujeto del que el prota haría referencia con ya conocer su verdadera identidad como Kirtel de quien se decía odiar a Grandel, razón por la que le parecía un poco extraño el que su libro estuviese allí, por lo que al preguntar acerca del libro a Ultu este respondería con el tan solo saber que el libro de Tutanka tan solo era un cuento de hadas por lo cual nunca había tenido un verdadero interés en detallar su contenido, por lo que sin nada más que decir Ultu le dejaría en claro a Larsen el no poder sacar el libro más allá de sus aposentos o el tratar de hacer una réplica con magia ya que todo esto estaba prohibido, por lo que una vez y aclarado esto último Ultu procedería en ofrecer una taza de café a Eira de la cual se escucharía el negarse con frialdad y seguido de esto se pedir una taza para su joven maestro, pareciendo tal escena el un tanto vergonzosa dado que éste parecía no darse por vencido, a lo que ahora y nuevamente con Ultu se le vería reiterar los acontecimientos ya causados por Larsen ya que tenía un poco de curiosidad por saber si el tan difamado heredero de los Maitón podría descubrir el secreto de Tutanka, siendo en aquel instante tomado por sorpresa por Rosalind a la par que por petición de ésta le daba a conocer el paradero del prota en la tercera sala de lectura, procediendo así junto a lo ya mencionado Rosalind por ordenar a éste el guiarle hasta allí y por ende Ultu no teniendo de otra más que cumplir su petición. Para una vez y llegar Rosalind a gritos reprocharle a Larsen el no haberle dicho nada sobre su pronta llegada al clan, exigencias ante las cuales el prota parecía el tan siquiera haberla escuchado debido a su alta concentración por la lectura que en aquel instante no era más que observada detalladamente por Rosalind dado que para lograr esto, necesitaba bloquear la mayoría de sus sentidos, en donde por otra parte al tener tiempo libre optaría en esperarlo por un lapso de 30 minutos en los que de vuelta con la actualidad Rosalind estaría contemplando el inminente cambio tanto físico como psicológico que había tenido el chico que una vez odió a muerte y que en tal instancia estaba demostrando una concentración propia de un sabio,
deteniendo justamente en tal momento Larsen su tiempo de lectura y con esto último notando finalmente la presencia de Rosalind, de la que se mostraba estar un tanto cansada como curiosa por el contenido de aquel libro, además del tiempo que éste planeaba estar en Grandel, puesto que no esperaba el ser bombardeado de preguntas de tal forma por Rosalind y actuar del cual sabía que estaba detrás su padre, lo cual haría sonrojar un poco a esta por ser atrapada tan fácilmente, por lo que al querer responder sus preguntas le enseñaría el libro de Tutanka como si de cualquier cuenta de hadas se tratase, siendo toda aquella escena percibida por Ultu desde fuera en completo silencio y junto a aquello llegado el siguiente día en el que un anuncio le daría a conocer a Larsen el haber analizado el 95% del libro de Tutanka, haciendo una pequeña intromisión Ultu al preguntar a qué tal le había parecido el libro y a lo cual Larsen le daría a conocer el ser lo que estaba buscando, aunque si algo en realidad le disgustaba era el que el bibliotecario de los Grandel lo estuviera continuamente vigilando, quedando ante tal afirmación el ya acusado Ultu un poco estupefacto y con esto el no tener de otra más que hacerse el desentendido, actuar del que Larsen no le permitiría al constantemente presionarlo, puesto que gracias a su ojo celestial podía ver las características y estado de datos con los que descubriría él como Ultu hacia parte del clan de los Ents de Cedro, aunque se le hacía bastante extraño su apariencia física, por lo que y tras preguntas sobre el pacto que llevaba consigo a través de generación con los Grandel, preguntaría del cómo sabía aquello, dando a conocer Larsen el haberlo leído en aquel libro, dato el cual sería negado por Ultu y debido a esto cayendo en la trampa de Larsen, ya que anteriormente le había señalado el no haberlo leído por no ser de su interés, obligando toda aquella situación a Ultu a hablar con la verdad y con ello el mencionar que en el libro de Tutanka se hablaba de un gran sucesor que descubriría el secreto de Tutanka, mismo secreto del cual aun si Bela Tudor podía estar enterado realmente no le prestaba mucha atención. Pensando por otra parte Larsen el como aun si Ultu estaba destinado a ser sucesor de Magner y por lo tanto próximo rey del combate, no veía tales cualidades en el hombre que tenía frente suyo, motivo por el que estaba seguro de que tal libro tenía algo que ver con Ultu para que tuviera su desarrollo de personaje, agregando junto a lo ya dicho para entendimiento del bibliotecario el como el libro de Tutanka en realidad trataba sobre un arte secreto marcial del primer estilo. Por lo que una vez y comprendido último le gustaría tener un debate con él acerca del libro, cumpliéndose de esta forma el plazo estimado de un día para el primer estilo marcial de Tutanka ser del todo analizado por Larsen, siendo conocido por el nombre de 10.000 mordiscos, habilidad de la que el prota se diría recordar claramente dado que con esta sus enemigos experimentaban como el nombre señalaba la fuerza de una mordida de una bestia salvaje. Misma técnica de la cual una vez en la historia original Magner había señalado el serle una habilidad verdaderamente molesta, ya que con el mínimo toque la parte del cuerpo expuesta a esta habilidad era velozmente destruida por completo. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.